Bien, buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias a Dios por esta nuestra segunda sesión de la serie de Apocalipsis que iniciamos la semana pasada. Hoy veremos de nueva cuenta un texto corto, solo los 4 versículos, del 4 al 8 de este primer capítulo. Nos tomaremos un tiempo para ver otro aspecto del libro a manera de introducción y entonces explorar esos 4 versículos. Um, y quisiera iniciar o acercarme al tema que domina, que va a asomar en este texto, de la siguiente manera. Están viendo en pantalla la portada de la revista que se llama así, Foreign Affairs, algo así como Asuntos Internacionales, y en esa subportada si se alcanza a ver una silueta de Vladimir Putin, y dice el mundo que Putin hizo o ha hecho. Y hay varios artículos al interior de esta edición, repito, es la de este bimestre, enero-febrero de este 2023. Y por ejemplo, desde luego, varios personas contribuyen en esta edición, pero especialmente a mí me llamó la atención, captó mi atención, un artículo, un ensayo que escribe, y hoy día es el equivalente bueno, se le dice el, el Chancellor, le dicen, o el Bundeskanzler, algo así, en Alemania. Digamos, es el líder del gobierno, quizá equivalente a la figura de primer ministro, porque tienen la figura de presidente. Se llama Olaf Scholz. Olaf Scholz. Él es el actual líder del gobierno en Alemania. Y escribió este ensayo, del cual solo quiero leerles a ustedes unos extractos. Me pareció interesante lo que él dice en este artículo, que titula así, el título del libro, el título de su ensayo es dice así: The Global Zeitenwende, que es algo así como la transición global de un periodo a otro, más o menos es lo que quiere decir el título. Y dice lo siguiente, repito, hoy día es como el líder del gobierno. Hay un presidente, pero él es la figura propiamente de gobierno allá en Alemania, el líder. Dice lo siguiente: el mundo enfrenta una transición, un desplazamiento tectónico que está haciendo época. La agresión bélica de Rusia contra Ucrania ha puesto fin a una era. Nuevas potencias han surgido o resurgido, incluyendo una China económicamente fuerte y políticamente asertiva. En este nuevo mundo multipolar, distintos países y modelos de gobierno están compitiendo por poder e influencia. En otro texto dice lo siguiente: para la mayoría del mundo, las 3 décadas desde la caída de la cortina de hierro, quizá década de los 90, inicio de década de los 90, a partir de entonces, han sido un periodo de relativa paz y prosperidad. Avances tecnológicos han creado un nivel de conectividad y cooperación sin precedente, un creciente comercio internacional, cadenas de valor y producción de alcance global e intercambio sin igual de personas y conocimiento a través de fronteras han sacado a más de 1 billón de personas de la pobreza. Esto es en todo el mundo. Más aún, valientes ciudadanos en todo el mundo han barrido con dictaduras y gobiernos de un solo partido. Su anhelo por libertad, dignidad y democracia cambió el curso de la historia. 2 guerras mundiales devastadoras y un gran sufrimiento, y dice así él, esto me llama la atención, mucho de ello causado por mi país, es decir, Alemania, dieron paso a más de 4 décadas de tensión y confrontación bajo la sombra de una posible aniquilación nuclear. Pero en la década de los 90, el siglo pasado, parecía que un orden global más resiliente se había asentado. En otro extracto dice lo siguiente: en esta nueva era, parecía posible que Rusia llegaría a ser un socio para Occidente en vez del adversario que la Unión Soviética había sido. En consecuencia, la mayoría de los países europeos redujeron sus ejércitos y disminuyeron sus presupuestos de defensa.
Para Alemania el razonamiento fue simple. ¿Por qué mantener una gran fuerza de defensa de unos 500.000 soldados o medio millón de soldados cuando todos nuestros vecinos parecían ser amigos o socios? El enfoque de nuestra política de seguridad y defensa, repito, está hablando el líder del gobierno alemán, cambió rápidamente ante otras amenazas apremiantes. La guerra de los Balcanes y las implicaciones de los ataques del 11 de septiembre en 2001, al que nos referimos la sesión pasada, incluyendo las guerras en Afganistán e Irak, enfatizaron la importancia de una administración de crisis regionales y globales. Más adelante él dice lo siguiente, o afirma lo siguiente, dice, el liderazgo ruso, no obstante, experimentó la disolución de la antigua Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, es decir, todos esos países satélites alrededor de la Unión Soviética, y extrajo algunas conclusiones que difieren marcadamente de aquellas de los líderes en Berlín y otras capitales europeas. En lugar de ver el derrumbe pacífico del régimen comunista como una oportunidad para más libertad y democracia, esto dice el líder alemán, el presidente ruso lo ha llamado la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Fue en ese entorno de las ambiciones autoritarias e imperialistas fue en ese entorno que las ambiciones autoritarias e imperialistas comenzaron a resurgir. El ataque brutal de Rusia contra Ucrania en febrero del 2022, ya va a ser un año, Dios mediante, el próximo mes, dio comienzo a una nueva realidad. El imperialismo ha regresado a Europa. Rusia está utilizando uno de los más desagradables métodos militares del siglo XX, causando un sufrimiento inefable en Ucrania. Pero el impacto de la guerra de Rusia va más allá de Ucrania. Cuando Putin dio la orden de atacar, él hizo pedazos una arquitectura de paz europea e internacional que tomó años construir. Un último extracto de este ensayo dice, la guerra de agresión de Rusia pudo haber activado la transición, pero los cambios tectónicos son más profundos, para seguir con su metáfora de los cambios tectónicos. La historia no finalizó, como algunos predijeron, con la Guerra Fría, y aquí veo una alusión a esta teoría de, se me olvida el politólogo que dijo, Fukuyama, Francis Fukuyama, sí. Ajá. Dice, ni tampoco se está repitiendo. Creo que lo que estamos viendo es el fin de una fase excepcional de globalización, un cambio histórico acelerado pero no del todo el resultado de choques externos tales como la pandemia del COVID-19 y la guerra de Rusia en Ucrania. En tanto, China y los países de Norteamérica y Europa se ajustan a las nuevas realidades cambiantes de una nueva fase de globalización, muchos países en África, Asia, el Caribe y Latinoamérica tienen todo el derecho de aprovechar las oportunidades que la globalización ofrece y exigir un mayor rol en los asuntos globales en función de su peso económico y demográfico. Ello no representa ninguna amenaza para los ciudadanos en Europa o Norteamérica. Al contrario, dice él, repito, líder del gobierno alemán al momento, debemos animar a estas regiones a una mayor participación e integración en el orden internacional. Esta es la mejor manera de mantener vivo el multilateralismo en un mundo multipolar. Mi impresión al leer todo este ensayo de este líder alemán es que él prefiere o aspira a un mundo donde ya no haya un país que domine o que establezca, que imponga condiciones al resto del mundo, por así decirlo, ¿no? Sino aspira a eso, a que ya no haya eso, y él con toda su historia detrás de Alemania, se parece ser el punto. Bueno, con eso en mente, vamos a leer el texto de Apocalipsis 1 del 4 al 8. ¿Y qué les parece si esta vez lo leemos de la siguiente manera, lo leemos en comunidad? De hecho, aprendimos la semana pasada que hay una bendición, ¿no? Bienaventurado el que lee en voz alta y los que escuchen, y desde luego hay que escuchar y preservar, cuidar lo que escuchamos, lo que aprendemos. Pero esta vez quisiera
a proponer lo siguiente. Yo leo una parte del texto y después pido a ustedes, la congregación, leer otra parte y vamos así a hacerlo un par de ocasiones. Yo leo, ustedes leen y entonces van a ver que en el texto, digamos, este es el texto en negritas, pero hay un recuadro aquí en azul, en letra blanca, que indica quién lee, ¿verdad? Desde luego esto no está en el texto en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, así que le he expuesto eso, ¿no? Así que yo voy a leer, después viene, les toca a ustedes leer, y después, a lo mejor en algún caso solo hay una frase que ustedes tengan que leer, y así sucesivamente, ¿no? Pero iré indicando eso. Así que vamos a leer juntos, de acuerdo a estas pautas, el texto de Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 4. Comienzo yo, dice el expositor. Bueno, Yohanes a las 7 iglesias, las cuales se hallan en Asia. Gracia a ustedes y paz de quien es y quien era y quien va o quien viene, y de los 7 espíritus, los cuales se hallan delante del trono de él, y de Jesús el Mesías, el testigo fiel, el primero en nacer de los muertos o el primero en surgir de los muertos y el jefe o comandante de los reyes de la tierra. Ahora es vuestro turno. Y nos Gracias. Mira, viene con las nubes y lo verá todo ojo, incluso quienes le perforaron o atravesaron, y se golpeará en el pecho a manera de lamento. Por él, todas las tribus o familias de la tierra. Sí. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, quien es, quien era y quien va o viene, el Todopoderoso. Bueno, gracias por su participación. Qué pena que no pude incluir a nuestros hermanos y amigos de Zoom. Hubiera sido extraordinario haber hecho eso, pero deliberadamente lo hemos hecho así porque hay quien ha propuesto esta posibilidad, esta teoría, si se quiere, esta teoría hermenéutica, de que el pasaje que acabamos de leer, estos 4 versículos, quizá en un principio el Apocalipsis, que fue deliberadamente escrito para leerse en público, en voz alta, era quizá parte de una liturgia, ¿no? Y entonces acabamos de leer, y este es el ritmo, digamos, la pauta, la secuencia que normalmente sigue una liturgia, especialmente en aquellas tradiciones, en aquellos así, tradiciones cristianas que se han formado a la luz de esta, valga la redundancia, tradición. La liturgia juega un rol singular o especial en el servicio. Y esta bien pudo haber sido lo que acabamos de hacer, y puede que tenga sentido esta teoría que dice que esta porción en particular era parte de una liturgia. Si ese fue el caso, repito, es probable que haya sido así. Después se han escrito otras liturgias a partir del texto, y una de las liturgias que ha sido muy influyente es eso, simplemente lecturas bíblicas de diversos pasajes, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. En realidad eso es lo que hoy puede entenderse como parte de una liturgia. Pero bien, habiendo dicho eso, habiendo visto ese aspecto, esa posibilidad de esta porción del texto, quisiera ver otro aspecto también del texto, y en este caso de todo el libro, del Apocalipsis, es su estructura. La semana pasada, cuando iniciamos nuestra serie, el domingo pasado, vimos 3 cosas primordialmente. Vimos primero qué quiere decir Apocalipsis, y ya nos dimos cuenta que Apocalipsis no quiere decir el fin del mundo, no es un término fatalista ni pesimista, todo lo contrario, simplemente Apocalipsis quiere decir sacar a la luz algo que ha estado oculto, algo que ha estado cubierto, ¿sí? Eso es Apocalipsis. No connota nada negativo, nada pesimista, nada fatalista, ¿verdad? Al paso del tiempo, y especialmente el uso contemporáneo en muchos lugares,
y lo vimos ilustrado la semana pasada, esa es quizá la connotación que predomina. Uno dice el Apocalipsis y es imaginar el fin del mundo, ¿verdad? O un estado de cosas terrible, atroz, cruel. Bueno, no, eso no quiere decir Apocalipsis. Ese es el primer punto que aprendimos la semana pasada. El segundo punto que aprendimos es que existe un cuerpo de literatura en la transición de las eras, digamos siglos tercero, segundo, primero antes de Cristo, siglo primero y segundo después de Cristo. En esa transición de las eras hubo esta explosión literaria, especialmente al interior de las comunidades judías, y dentro de todo ese gama o ese universo de documentos, algunos de ellos en particular tienen ciertas características en común. Y ese cuerpo de documentos, ese cuerpo literario, ese corpus literario, al paso del tiempo se ha dado a llamar literatura apocalíptica, ¿verdad? Y Apocalipsis, este libro en particular, pertenece a ese género, a ese tipo de literatura. Ese fue el segundo punto que aprendimos. Y el tercero, vimos esa secuencia de la revelación. La revelación, lo que comunica ese texto, está mediado, ¿verdad? Tiene su origen en Dios, es una revelación acerca de Jesús el Mesías, vimos, pero después hay un intermediario, en este caso hay un ángel que puede mediar esa revelación, y después a su vez el ángel lo comunica de una manera simbólica, vimos ese lenguaje con símbolos a Juan el vidente, a Juan el profeta, y finalmente Juan a su vez tiene que informar de ello a sus contemporáneos, a los otros siervos del Mesías. Eso es lo que aprendimos, esa secuencia en esos primeros 3 versículos, y vimos también esta bendición que hay en leer y en escuchar, ¿verdad? En tener esta comunidad que aprende, que escucha y que trata de encarnar lo que aprendemos. Hay una bendición en ello. Bueno, eso fue la semana pasada. Hoy otro aspecto del libro que debemos, creo, por lo menos estar informados, estar enterados, es cómo se integra este libro, cuál es su estructura. Y hoy veremos simplemente un par de enfoques. El primero es uno gramatical, y de nueva cuenta voy a citar al profesor Bockham, que leímos la semana pasada. Dice, el Apocalipsis fue diseñado evidentemente para comunicar su mensaje de una manera significativa al escucharse por vez primera. Es decir, la intención del texto era leerse en comunidad, leerse en voz alta, ¿verdad? Esa es la premisa con la que dice este enfoque. Fue diseñado el Apocalipsis para leerse y por lo tanto dice, pero también de un modo progresivo al brindar un significado más pleno, con una familiaridad más próxima y estudio asiduo. Es importante, dice él, darse cuenta que la estructura esencial del libro, de la que sin su reconocimiento tal texto sería incomprensible, debió haber sido dispuesta para ser percibida en una lectura oral. En otras palabras, esta es la teoría de este profesor. Es decir, el Apocalipsis fue escrito para que se leyera en público. Al irse leyendo, los escuchas, es decir, la audiencia, debieron de alguna manera tener una suerte de ir siguiendo el relato, ¿eh? De enterarse de qué va, porque esa es la intención, fue diseñado para... Y entonces dice, hay algunas expresiones en el texto, especialmente si uno lee el texto en griego, que se repiten, ¿no? Por ejemplo, esta expresión empenumati en griego, que quiere decir simplemente en el espíritu, ¿no? Por ejemplo, hay 2 expresiones, egenomen, en penumati, que quiere decir llegué a estar en el espíritu, aparecen en Apocalipsis 1:10 y 4:2, y de nueva cuenta en penumati aparece en Apocalipsis 17:3 y 21:10. 4 ocasiones esa locución en penumati en griego, que quiere decir en el espíritu, figura 4 veces, y él propone que esas 4 ocasiones es como un indicador que está marcando una pauta, ¿verdad? Hay un segmento, un bloque, y eso va delimitando la estructura del Apocalipsis. Además de ello, esto se ha identificado por si uno viera todo el texto en griego, los pasajes de Apocalipsis 17:1 y 21:9 son casi idénticos. Aquí estoy poniendo el texto tanto en griego como una transliteración y una traducción. Dice en 17:1, y vino uno de los 7 ángeles
quienes tienen los 7 tazones y habló conmigo diciendo, eso dice 17:1, pero también dice 21:9, o sea, capítulo 17, versículo 1, capítulo 21:9, y entonces eso indica que está por iniciar otro bloque, otro segmento del texto, y de igual manera concluye así ese bloque. Al final dice lo siguiente, y me dice estas palabras verdaderas, o más adelante, y me dijo estas palabras fieles y verdaderas, ya otra vez el ángel. Entonces aquí se delimita un bloque entre 17:1 y 19:9, y después entre 21:9, perdón, y al final del 21:6. Entonces, al ver esas similitudes, esas afinidades al interior del texto, este profesor, Richard Bauckham, repito, al momento ya es profesor emérito, ahora es parte del claustro de profesores, digamos, eméritos en un colegio en la Universidad de Cambridge. Él ha propuesto este suerte de bosquejo o estructura del texto. Habla de un prólogo y tiene un epílogo del libro, y en medio lo estructura de esta manera. Hay una visión inaugural de Cristo, incluyendo los mensajes a las 7 iglesias. Y aquí es donde entraría la primera expresión en penúmati, ¿no? Después viene una segunda ocasión donde aparece la frase en penúmati o en el espíritu, y entonces él habla de esta visión inaugural del cielo, dando paso a las secuencias de juicio. Y aquí él va hasta el capítulo 16. Después vimos esas expresiones paralelas de que un ángel le dice a Juan, mira, te voy a mostrar algo, y bueno, habla de esta episodio del 17:1 al 19:10, y él usa este título, Babilonia la prostituta, y después del 19:11 al 21:8, perdón, él habla de la transición de Babilonia a la Nueva Jerusalén. Finalmente habla de la Nueva Jerusalén como la novia, y entonces el epílogo. Entonces, esta es una estructura, repito, basada en este análisis gramatical lingüístico, y en un sentido es un análisis muy sólido, muy robusto que hace este profesor, y por lo tanto se le toma muy en cuenta, debo decir. Ahora, habiendo dicho eso, esta es una idea, y ya en la medida que vayamos leyendo el texto, quizá nos estaremos refiriendo, pero esto nos da una idea de cómo navegar, es como nuestro mapa, ¿no? Cómo ir a lo largo a lo largo de todo el texto del Apocalipsis. Al respecto, yo le planteo al profesor esta pregunta, ¿verdad? No está del todo claro, por lo menos para mí, debo decirlo, no está del todo claro, y el profesor Bauckham no explica bajo cuáles fundamentos la expresión en penúmati, es decir, en el espíritu, debería considerarse como un indicador que escuchas del Apocalipsis de Juan en el primer siglo hubieran identificado a priori o en primera instancia al escuchar dicha narrativa. Es decir, la teoría está bien, pero el fundamento, la premisa, no la ha justificado del todo, en mi opinión, ¿verdad? De hecho, otros documentos del Nuevo Testamento también, en donde también aparece la expresión o contienen la expresión en penúmati. Por ejemplo, si uno lee la carta a los romanos, esa frase en penúmati ocurre estas ocasiones en 2:29, 8:9, 9:1, 14:17, 15:16, y también la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, la frase en penúmati ocurre en 2:22, 3:5, 5:18, 6:18. Pero si uno, como digo aquí, sin embargo, dividir u ordenar estas cartas de acuerdo a este indicador audiolingüístico, difícilmente haría sentido a sus escuchas del primer siglo después de Cristo, sea en Roma o en Asia Menor, o incluso para lectores en el siglo XXI en tal caso, ¿no? Esa sería mi pregunta que yo le plantearía al profesor, ¿no? O se la planteo al profesor, de cómo va. O sea, ¿hace sentido en Apocalipsis? Pero fuera de Apocalipsis, en otros documentos no hace sentido esa manera de dividir el texto por esa frase, ¿no? Aún así, debo reconocer que es una buena propuesta la que hace el profesor Bauckham. Bueno, esa es una manera, repito, este enfoque gramatical en base a estos indicadores lingüísticos se puede estructurar el texto. Esa es una manera. Otra es la que se ha dado a llamar enfoque narrativo. Enfoque narrativo. De hecho, planteo yo en este libro
bueno, este libro tiene que ver con la tesis que yo hice sobre este libro. Yo planteo lo siguiente: ¿qué requiere de la narrativa del Apocalipsis para ir de la primera visión que Juan escucha, que Dios mediante veremos en 2 domingos, o sea, de este domingo al siguiente, esa primera gran visión que va desde el versículo 9 hasta el 20, esa primera gran visión, y en la que ve en Patmos a alguien como un hijo del ser humano, y vamos a llamarle, esa es la primera visión, la visión A, por así decirlo, ¿eh? De esa visión hasta la última que tiene que ver con esta majestuosidad de la ciudad santa que desciende del cielo y bueno, entre otras cosas, habla de la comunidad del trono. Y vamos a decir que esa es la última visión, la visión Z. Tenemos la visión A, la visión Z. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos de la visión A la visión Z? ¿Cómo las leemos? Claramente, de acuerdo al texto, no se trata de un movimiento lineal simple. Vamos de la A a la Z. Uno lee el Apocalipsis, todos estos textos, y no funciona así, no es de manera lineal, no es de manera lineal, ah, ni en términos de tiempo, ni como tampoco de espacio. Y cualquier recuento de la narrativa del Apocalipsis debe necesariamente tratar con el aún debatible asunto de su estructura, ¿verdad? Pero no es lineal, ¿no? O sea, y veremos por qué no es lineal, por lo pronto, ¿verdad? Y creo que lo iremos corroborando. Muy bien. ¿Sí? Ok, muy bien. Pues parece que estamos de vuelta. Ah, Así que vamos a continuar. Si hay algo más, que nuestros amigos en Zoom, hermanos y amigos, indíquenos si ya volvió, si se escucha bien, y si se ve bien. Adelante. Ok. Sí, bueno, parece que sí, ¿verdad? Parece que sí. Ok. Excelente, gracias por la retroalimentación. Así que vamos a continuar. Decía, vimos una primera propuesta del profesor Bockham, que es muy robusta, muy sólida, y nada más cuestionamos una de sus premisas. Y estamos viendo otro enfoque, un enfoque más narrativo, en vez de ver estas delimitadores lingüísticos, más bien ver el relato, la historia. Y decía yo, bueno, esta es mi propuesta, un delimitador obvio en el texto es este pasaje. Cuando uno llega al capítulo 12, Dios mediante llegaremos allá, lee uno lo siguiente. Y un gran signo o símbolo fue visto en el cielo. Una mujer se ha vestido con el sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y gestando en su matriz, o en otras palabras, estando embarazada, incluso clama o gime teniendo dolores de parto y siendo puesta a prueba a luz. Y fue visto otro signo u otro símbolo en el cielo, y mira un gran dragón rojo, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas y las echó o las lanzó en la tierra. Y el dragón se colocó delante de la mujer, a quien está por dar a luz, de modo que cuando diera a luz su bebé, el dragón lo devorara. Y ella dio a luz un hijo varón, así dice el texto, ¿eh? Es una redundancia, un hijo varón o un hijo masculino, quien está por pastorear todas las naciones con un cetro hecho de hierro. Y fue tomado abruptamente su hijo hacia Dios y hacia su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tienen ahí un lugar que ha sido preparado perdón, por Dios, de modo que ahí la cuiden o alimenten por 1260 días. Y si continúo leyendo, 12:7 dice, y llegó a ocurrir una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles guerrearon o lucharon contra el dragón. El dragón guerreó o luchó al igual que sus ángeles, y no fue fuerte, como tampoco un lugar fue hallado por ellos, no más en el cielo. Y fue echado el gran dragón, la serpiente arcaica, la cual es llamada calumniador y el adversario, quien dirige erróneamente a todo el mundo habitado. Fue echado a la tierra y sus ángeles con él fueron echados.
Ay de la tierra y el mar, ya que descendió el calumniador hacia ustedes, teniendo una gran ira o enfado, sabiendo que poco tiempo tiene. Y de este texto, del 20:12, perdón, del 12:12, me salto al 21. Dice lo siguiente, y miré un ángel descendiendo del cielo teniendo la llave del abismo o de la prisión subterránea vasta y una cadena enorme en su mano y aprendió al dragón, otra vez la serpiente arcaica, la cual es el calumniador, el adversario, y lo ató por 1000 años y lo echó en el abismo o en la profundidad sin límites y cerró y selló encima de él, de modo que no dirigiera más erróneamente a las naciones hasta que fuese concluido o completado los 1000 años. Después de estas cosas es necesario ser liberado por poco tiempo. Y más adelante, cuando fuese concluido o completado los 1000 años, será liberado el adversario de su prisión. Y en el 20:10, el calumniador, quien los dirige erróneamente, fue echado al lago de fuego y azufre, donde también se halla la bestia o el monstruo y el falso profeta, y serán puestos a prueba o torturados día y noche por las edades de las edades. Bueno, este texto, quizá nos percatamos como lectores esta continuidad en la trama, digamos, de este relato. Hay estos dos símbolos entrelazados, una mujer embarazada, un dragón que está a la expectativa de que cuando nazca su bebé lo quiere devorar, y de repente nace el bebé, pero este bebé es llevado hacia Dios y hacia su trono, y después este dragón, algo pasa en el cielo, es echado del cielo a la tierra, y de ahí viene un ángel, lo aprende, lo echa en una prisión, está por ahí un tiempo, sale y después es echado a otra prisión, si se quiere, este lago de fuego y azufre, ¿verdad? Sí, esa es la secuencia de eventos. Dice, de nueva cuenta, cito al profesor Bocan, por cierto, dice, la mayoría de los intentos para discernir la estructura del Apocalipsis ha encontrado especialmente difícil ver cómo los capítulos 12 al 14 encajan en la estructura en general, ¿no? Y esa también, en mi opinión, es una debilidad de su esquema, pero bueno, eso es punto de partida. El comienzo del capítulo 12 parece un comienzo fresco, abrupto, inusual, que carece de vínculos literarios con todo lo que le precede. El comienzo fresco se requiere debido a que la narrativa de la mujer y el dragón comienza cronológicamente antes que cualquier parte previa de su narrativa visionaria. Es decir, en el capítulo 12, de buenas a primeras, Juan nos lleva con esta visión a un tiempo remoto hacia atrás, ¿no? Algo pasa, algo ocurre en el pasado que tiene un impacto en el presente de Juan y en el porvenir, es decir, en el de nosotros, digamos. Y en efecto, decía, hay esta secuencia de eventos. Uno llega al capítulo 12, entre el capítulo 12 y capítulo 20, si uno pone a la par 12 y 20, ve uno esta secuencia de eventos, ya vimos, ¿no? Estos dos símbolos o señales, una mujer embarazada, un dragón a la expectativa de devorar el bebé de la mujer, nace este bebé Mesías, como se le llama más adelante, y es llevado hacia Dios y hacia su trono, y entonces hay este conflicto entre el dragón y sus ángeles, con Miguel y los ángeles, y este es echado hacia la tierra. El dragón es aprendido por un ángel, el dragón es echado a una prisión abismo, el dragón es liberado temporalmente y después de nueva cuenta el dragón es echado a otra prisión, si se quiere, una suerte de cadena perpetua, donde es un lago de fuego y azufre. Esa es la secuencia de eventos entre el capítulo 12 y capítulo 20, ¿no? Y esta secuencia de eventos para los lectores y para los que escucharon por vez primera, cuando vieron, alguien viene, lo aprende, lo ata, lo echa en prisión, dijeron, ya hemos escuchado antes esta historia. ¿Dónde han escuchado antes esta historia? Bueno, en el Antiguo Testamento en particular y en el Antiguo Cercano Oriente en general, este patrón de eventos, esta secuencia de eventos donde alguien intenta hacerse del poder, intenta usurpar, en otras palabras, conspira o ingenia un complot, pero le falla su conspiración, no se lleva a cabo su complot,
es sorprendido, es descubierto y por lo tanto es arrestado o aprehendido, es echado a una prisión a la espera de su sentencia, y la sentencia puede incluso ser sentencia de muerte o algo, pero es una pena, un castigo, ¿verdad? Y sea que posteriormente a lo mejor pasa el tiempo, salga y quizá insiste y regresa, es aprendido, pero esa secuencia de eventos de que alguien intenta conspirar, hacerse del poder, le falla su trama y entonces es descubierto, aprendido, arrestado, atado, echado a una prisión. Eso ocurre en el Antiguo Testamento. Eso ocurre en el Antiguo Testamento con los reinos de Judá, reinos de Israel sometidos bajo el dominio de una potencia imperial del antiguo cercano Oriente. En el libro de Reyes, en los libros de Reyes, leemos de varias ocasiones que estos reyes, algunos de Judá, algunos de Israel, intentaron hacer eso, intentaron sublevarse o desentenderse, quitarse de ese yugo del imperio y fueron descubiertos, no les funcionó su esquema, su conspiración, y viene el emperador o un representante, los aprenden, los atan, en algún caso extremo, a veces hasta veían que a sus hijos eran degollados delante de él, le sacaban los ojos y se lo llevaban, ¿verdad? Y lo echaban a prisión. Eran penas severas, duras, ¿verdad? Por eso, ese patrón de conspiración política, eso es lo que está tratando esta secuencia de Apocalipsis 12, Apocalipsis 20, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que yo argumento en este libro, ¿verdad? Y hasta ahorita nadie me ha dicho lo contrario. Pero, tengo evidencia, ¿eh? Y al paso del tiempo he recuperado más evidencia de que en efecto esto era muy común, ¿no? En la literatura del antiguo cercano Oriente hay muchos ejemplos de esta manera de proceder. ¿Cómo nos hacemos del poder? Pues conspiramos, pero si nos descubren, pues eso es lo que ocurrirá. Nos arrestan, nos echan a la cárcel, hay una sentencia sobre nosotros y bueno, se muere en el intento, si se quiere, ¿verdad? Como se suele decir esa frase. Entre ese capítulo 12 y capítulo 20 se abre este arco narrativo. El Apocalipsis nos cuenta que en efecto en esta caída del dragón, en contraste con la exaltación del bebé del Mesías, en capítulos 13, por ejemplo, surge un monstruo, una bestia del mar, ¿eh? Y que simboliza un modo de autoridad. Surge también un monstruo, una bestia de la tierra, que simboliza esta liturgia, esta ideología, esta propaganda, si se quiere hoy día, ¿no? Hay una pausa y después en el versículo 17 nos habla de una sociedad, una comunidad, una gran ciudad, de hecho es el término que utiliza, que descansa en este modo de autoridad y requiere de esta liturgia, ¿no? Pero después a partir del 18 nos habla cómo colapsa, perdón, algo hice, no sé si algo hice, este, perdón, otra vez, perdonen nuestros amigos de Zoom, estamos intentando aquí algo, está, sí, sí, todo bien, ¿no? Sí, excelente, gracias. Decía yo, ¿verdad? Ya en Apocalipsis 18 nos habla de cómo esta ciudad implosiona, ¿verdad? Implosiona y después tanto el monstruo de la tierra otro de sus títulos es el falso profeta y el monstruo que surge del mar o la autoridad también son destronados. O sea, hay un juicio y hay un destronamiento. Apocalipsis 18, 19 y después en el 20 vemos cómo finalmente ese dragón es en última instancia su destino final, es esa cadena perpetua, si se quiere, ese lago de fuego y azufre. Esto nos retrata el Apocalipsis, entre 12 y 20 ocurre todo esto. Dios mediante en su momento lo veremos con suficiente extensión y verán las razones de por qué es que se lee de esta manera, ¿va? En su momento. Pero lo único que quiero decir es que entre 12 y 20 se abre este arco narrativo y surge este modo de autoridad, esta liturgia o esta ideología, esta sociedad, y todas ellas colapsan, ¿no? Y son destronadas. Y cierra esto que se llama esta correlación que hay entre la exaltación del bebé Mesías y la caída del dragón. Y en esa correlación
ocurre esto e intermedios, o si me permiten decirlo de otra manera, hay estos eventos contemporáneos a Juan, algunos de ellos, y otros con un horizonte de largo plazo, pero el telón de fondo, lo que está detrás para entender y apreciar, y eso es parte del Apocalipsis, ¿verdad? Es quitar el velo y cómo interpretar estos eventos contemporáneos. Vamos un poco hacia atrás y vemos que en el telón de fondo está esta correlación entre la exaltación del bebé Mesías y la caída del dragón, ¿no? ¿Sí? Esta entidad conspirada quería frustrar el adviento del Mesías, quería quizá hacerse de lo que le correspondía al Mesías y no le funcionó, ¿no? Y entonces sus agentes quieren pretender algo así y no funciona, ¿no? Bueno, en su momento veremos con suficiente extensión el porqué de ello, ¿no? Pero aquí hay una teología implícita, ¿no? Nada puede contra lo que el Señor ha dicho, determinado. Nadie puede contra el Señor Jesús, ¿ya? De hecho, aquí es cuando surgen las expresiones Rey de Reyes, Señor de Señores, y se repite otra vez acá, Rey de Reyes, Señor de Señores. Nadie es igual, nadie puede contra él, si me permiten decirlo así. Bueno, ese es el arco narrativo, ¿verdad? Para mí, diría yo, esto es muy obvio, diría yo, pero al margen de ello, a raíz de eso, si ese es el caso, si podemos ver que este es todo un bloque, el de Apocalipsis 12 y 20, si esto es más o menos claro en la historia que está contando Juan en su libro, entonces podemos ver otros bloques a partir de ello. Ya tenemos el bloque que va del 12 al 20. ¿Cómo vemos lo anterior? Bueno, Juan comienza, como lo veremos en 2 domingos, comienza en Patmos y nos habla de el Hijo de Dios que dicta mensajes para 7 iglesias atendiendo a sus desafíos locales puntuales. ¿Ya? Juan está en Patmos y eso va del 1:9 al 3:22 y de repente en el 4, comienzan a leer en el 4, se escucha una voz que le invita a Juan a subir, ven acá, sube, y hay esta transición de la tierra hacia el cielo, hay una transición espacial, así que de Patmos, de alguna manera, Juan va al cielo y nos comienza a decir, lo primero que veo en el cielo es un trono, y quien está sentado sobre él, y luego otros tronos y todas estas figuras híbridas extraordinarias, y comienza esta sección, perdón, habla del trono, habla del Cordero exaltado, habla de un rollo, eso va del 4:1 al 8:1. Después veremos si hay continuidad o discontinuidad con lo que sigue de 8:2 al 11. Después tenemos este gran bloque que acabamos de ver del 12 al 20, y después hay otra, repito, de este bloque a este hay una transición temporal, porque estas visiones, como decía, nos remontan hacia el pasado, ¿no? Hasta esta mujer y este dragón, que en su momento veremos con más detalle, y después, a partir del 21, hay otra transición espacial, hay un nuevo cielo, una nueva tierra, y entonces es cuando se da el adviento, la llegada de esta ciudad santa, en el contexto de un nuevo cielo y una nueva tierra, y lo que llamo materialización del trono. Entonces, es una manera más, uh, es una manera que discierne, digamos, cómo se va contando la historia, que discierne la narrativa del libro, ¿verdad? Más que ver el paralelismo, el uso de frases como debilitadores, aquí es cómo va transcurriendo la historia, cómo fluye la historia. De hecho, si me permiten verlo en este diagrama, tenemos, esta es nuestra primera micronarrativa, unidad narrativa, capítulos 1 al 3, ¿verdad? Que empezaremos a ver. Después viene otra gran sección, capítulos 4 quizá al 11. Después esta otra gran narrativa, capítulos 12 al 20. Y finalmente la última narrativa, capítulos 21 y 22, ¿verdad? Ubicadas en estas dimensiones, tiempo y espacio. Ahí veremos cómo el Apocalipsis nos lleva de Patmos, la tierra, al cielo, y después en algún momento nos va a llevar al abismo, y nuevamente a la tierra, al cielo, y así sucesivamente, y en algún momento vamos a trascender este orden actual por uno nuevo, ¿eh? Nuevos cielos, nueva tierra, y trascendemos este orden actual de las cosas, digamos. Repito, este es un enfoque más narrativo, uno que sigue la trama urdimbre del relato que cuenta Apocalipsis. Este es otro enfoque. Bueno, habiendo dicho eso, al paso del tiempo iremos
remitiéndonos a ello nuevamente, volvemos a nuestro texto. Ya vimos dos maneras de ver la estructura del Apocalipsis, ¿no? Dos de ellas, para que estén informadas por lo menos de dos de ellas, y ya ustedes evaluarán, sopesarán la evidencia. Y ahora vamos a ver propiamente el texto que hoy acabamos hace unos minutos, leímos esta salutación trinitaria. Volvemos a nuestro texto, ¿eh? Lo leí yo, y es Juan, dice Juan a las 7 iglesias, las cuales se hallan en Asia, gracia y paz a ustedes. Quizá recordemos cuando el año pasado, o bueno, hace ya entre el año pasado y el anterior incluso, tuvimos oportunidad de leer un par de cartas con suficiente extensión, la primera Corintios y Romanos, y nos dábamos cuenta cómo iniciaba Pablo sus cartas, ¿no? Siempre Pablo seguía, y el autor del Apocalipsis también en su momento, o en este momento, sigue ese estándar, ese uso epistolario, que consiste en que hay un remitente, hay un destinatario y hay una salutación, Y en este caso el remitente es Juan, y de Juan vamos a explorar un poco más el próximo domingo. Juan a las 7 iglesias, y de estas 7 iglesias también veremos un poquito más de ellas el próximo domingo. Y esta es la salutación que utiliza Juan es esta: gracia a ustedes y paz. Nos hicieron favor de leer la hermana Cristina, Colosenses del 1 al 20, y ahí aparece esa salutación, ¿no? Gracia a ustedes y paz. De hecho, esta salutación, gracia a ustedes y paz, es una innovación cristiana. Los autores del Nuevo Testamento, Pablo, el autor de Apocalipsis, entre otros, es decir, la salutación en el mundo, digamos, en el mundo grecorromano era simplemente kairen, como decir equivalente aquí, saludos, así, saludos nada más. O en el mundo judío, en el ámbito judío era decir shalom, era decir paz, ¿no? Bueno, los cristianos, los autores del Nuevo Testamento, hablan de caris y de shalom, ¿no? Gracia y paz, gracia y paz. Esa es la novedad, esa es la innovación neotestamentaria, la innovación cristiana. Pero no solo eso, la otra innovación que Pablo introduce y que el autor de Apocalipsis elabora más es de dónde procede esta gracia y paz, ¿no? Quizá recordemos de las cartas de Pablo, él enfatiza una fuente binaria. Por ejemplo, dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, ¿verdad? Puede hablar de Señor Jesús, pero siempre usa estas dos fuentes, ¿verdad? El autor del Apocalipsis va más allá y habla de tres fuentes. Habla de quién es, quién era y quién va, de los 7 espíritus y de Jesús el Mesías. Es tripartita, o consta de 3 partes, de dónde procede la gracia y la paz. ¿No? Y en un momento veremos con más detalle esto, con más detalle, pero es tripartita, hay esta innovación. Y hay un eco ahí, ¿no? Que estaremos viendo. Hay un eco a Éxodo, o alusión a Éxodo, hay una alusión a Isaías, y hay una alusión al Salmo 88 en la versión griega, o Salmo 89 en la versión hebrea, que es el texto que nos hizo favor de leer Max al principio también de nuestro servicio. Así que solo quería destacar eso. Y por cierto, aquí están por ejemplo, cómo inicia la carta de 1 Corintios, cómo inicia la carta de Romanos. Y, por ejemplo, tenemos remitente, Pablo y Sóstenes, destinatarios a la congregación o a la iglesia de Dios, junto con todos quienes invocan el nombre del Señor, y el saludo, gracia a ustedes y paz. Y en el caso de Pablo es una fuente binaria, o sea, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. O bien Romanos, que es quizá en la que más elabora Pablo esta salutación, ¿va? Remitente es Pablo, los destinatarios a todos quienes están en Roma, y no me cuenta, gracias a ustedes y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. La fuente es binaria. Y si se dan cuenta, en este caso en particular, Pablo, del remitente al destinatario, introduce una digresión, una suerte de paréntesis, ¿no? Abre todo este espacio para explicar no sé, en 4 o 5 sentencias, ¿qué quiere decir él con el Evangelio de Dios? ¿Ya? Es muy densa esta definición del Evangelio, muy densa, pero muy sólida, muy robusta en muchos sentidos, ¿ya? Es quizá una de las mejores definiciones que podemos hallar de qué es el Evangelio, ¿no? Pues ahí está, de los versículos 2 al 6, bien denso lo que dice Pablo ahí, como solía escribir.
hace ese paréntesis, cierra su paréntesis y se acuerda que está escribiendo una carta, ¿verdad? Que tiene que dar saludos y aquí va. Por eso era Pablo, ese era Pablo, ¿verdad? Típico de él, sus digresiones así, muy densas, por cierto, ¿verdad? Pero bueno, ahí está una manera, ¿verdad? Ahora sí, ¿por qué? Ahora, esta es otra, ¿verdad? Pablo, perdón, utiliza, ¿verdad? De Dios nuestro Padre, de Dios nuestro Padre, bueno, el autor del Apocalipsis decidió usar otros términos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos otros términos? Bueno, él dijo, ¿verdad? Él dijo ah, de quién es y quién era y quién va o quién viene. ¿De dónde viene esa? Bueno, es justamente, ¿verdad? Hay un eco aquí, un eco que es insufragable. Eco a Éxodo, una alusión a Éxodo 3:14. En el texto en hebreo, esta es una traducción del texto en hebreo, se lee lo siguiente: y dijo Dios a Moisés, o Moisés, yo soy, ¿no? Quien soy, quien yo soy, perdón, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. De hecho, juntos leímos al inicio del servicio, Éxodo 3, probablemente del 11 al 15, todos lo leímos, pero en esta traducción, yo soy, y lo que realmente está traduciendo aquí es esta expresión en hebreo, ella, y en hebreo dice, Eye Asher Eye. Y así dirás, Eye me envió a ustedes. ¿Ya? Eso es lo que le dice Dios a Moisés. ¿Ya? Dios dice, bueno, voy al lugar, al pueblo donde tú me pides que vaya, y me van a preguntar, ¿quién es este Dios? ¿Ya? ¿Y qué les voy a decir? Diles así, yo soy, me envió a ustedes. Cuando este texto en hebreo es traducido al griego a partir del tercer siglo antes de Cristo, se traduce así. Dijo Dios a Moisés, yo soy quien es. ¿No? Ahí cambia, ya no mantienen el ye asher. Ella es, no, yo soy quien soy, sino yo soy quien es. Y la forma gramatical en griego es hoon. Y esa es la que toma justamente el texto del Apocalipsis, ¿ya? Gracia a ustedes y paz de quien es, o en griego de Joón. Y ese es un nombre, especialmente en la literatura judía, pero escrita en griego, ese fue un nombre que se utilizó para referirse a Dios, ¿no? Joón, quien es, ¿no? Joón, ¿no? Y dijo, de este modo dirás a los hijos de Israel, quien es decir, Joón me envió a ustedes, ¿ya? Y en varios textos no canónicos, judíos no canónicos de ese periodo, antes de Cristo y después incluso de Cristo, esa es una manera de que se refieren a Dios, Joón, ¿no? Joón, y eso lo toma Apocalipsis, ¿no? El autor de Apocalipsis toma, no usa Heye, sino usa Joón, ¿no? Y entonces, gracias, paz a ustedes de quien es, pero además él añade esto que también ocurre en otra literatura judía, de quien es, de quien era y de quien va o viene, ¿no? Y si recordamos que esto está en Éxodo 3:4, perdón, 3:14, este episodio de Éxodo es cuando Yahvé, Dios, llama a Moisés porque le dice, voy a hacer algo extraordinario, ¿no? Voy a recuperar para mí a este pueblo, voy a hacer algo extraordinario y tú eres mi agente, ¿verdad? Pero esta es la premisa, Dios es quien va a hacer esto, ¿verdad? Y es lo que recupera el autor de Apocalipsis, esta alusión, ¿verdad? Entonces lo que nos está diciendo el autor, nos está anticipando de que se viene un nuevo éxodo, ¿verdad? Una suerte de nueva liberación. Dios va a hacer algo extraordinario como lo hizo ya en el pasado, ¿eh? Y utiliza estos términos, Joón, Joén, Joel, ¿cómo nos da? Esos son. Por ejemplo, en el texto en griego del Antiguo Testamento, solo una vez aparece el término que utiliza Apocalipsis para referirse a Dios. En el texto en hebreo, en Salmo 118:26 dice, sea bendito quien viene en el nombre de Yahvé. Les bendecimos desde la casa de Yahvé. Cuando eso se traduce al griego, a partir del siglo III antes de Cristo, dice, sea bendito quien viene. Y este quien viene es en griego joercómenos. Joercómenos, ¿no? Quien viene en el nombre del Señor, les bendecimos desde la casa del Señor. Así que este es el término. En vez de, como Pablo que dice, gracia a ustedes y paz de Dios nuestro Padre, el autor del Apocalipsis, en un deliberado eco, en una deliberada alusión a Éxodo 3 y lo que implica ese contexto, ¿verdad? Dios está por hacer algo a través de alguien, de un agente,
¿verdad? En ese tiempo fue Moisés, ahora va a ser otro agente, ¿verdad? Ahora va a ser otro intermediario, ¿verdad? Pero es Joón otra vez, quién era, quién es y quién viene, quién va a obrar, quién va a intervenir. Ese es un aspecto, ¿verdad? El otro dice, gracias a ustedes y paz de los 7 espíritus de Dios. Y es una frase que de hecho ocurre por lo menos 3 o 4 veces, de hecho, en todo el texto del Apocalipsis. ¿Sí? Y aunque hay quienes han argumentado que es una manera de referirse a arcángeles o ángeles, lo cual ocurre en literatura judía no canónica, en el Apocalipsis en particular, en el Nuevo Testamento, nunca se hace esa ecuación, ¿sí? De espíritus igual a ángeles. No se hace esa ecuación, por lo menos en el libro de Apocalipsis y probablemente en el Nuevo Testamento. Pero en cambio, esta lectura que está haciendo el autor de Apocalipsis, o sea, está leyendo textos del Antiguo Testamento, está evocando textos del Antiguo Testamento, está aludiendo textos, pero siempre desde esta óptica cristológica, ¿verdad? Algo ya pasó con Jesús y hay que leer así el Antiguo Testamento en el decir de él. Y entonces hay un eco probablemente a Isaías 11:2 en especial. Este es el texto de Isaías 11:1-2, el texto en hebreo traducido hacia el español. Y saldrá una rama del tronco o tallo de Isaac y un retoño o brote de las raíces de él llevará fruto y se asentará sobre él espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fuerza, espíritu de conocimiento y temor de Yahvé. Y si uno suma todas las maneras en que se describe al espíritu de Yahvé, son 7, ¿verdad? O sea, el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de fuerza, espíritu de conocimiento y temor de Yahvé. 7 maneras en que el autor de Isaías se refiere al Espíritu de Dios, ¿no? 7 maneras, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo hace la traducción al griego de ese texto. Y saldrá un vástago de la raíz de Yesá, un retoño de la raíz resurgirá y reposará en él el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría y comprensión, Espíritu de consejo y poder, Espíritu de conocimiento y piedad. De nuevo cuenta, 7 maneras de referirse al Espíritu de Dios. Muy probablemente que esto tenía en mente el autor. Hablar de esta plenitud del Espíritu, desde sus varios ángulos, enfoques, características, ¿verdad? Esta totalidad del Espíritu, ¿sí? Bueno, de él también procede esta gracia y paz, ¿sí? Esta gracia y paz, bueno, ese es un eco probablemente. Finalmente, tiene una manera de referirse a Jesús. Dice, a Jesús, el, habla de Jesús como primero el testigo fiel o confiable, el primero en nacer o surgir de los muertos y el jefe o líder comandante de los reyes de la tierra. Decía que aquí hay un eco, una alusión al Salmo 89 en el texto en hebreo. En el libro de los Salmos hay 3 salmos en particular que se refieren a esta figura singular, especial, escogida, que es ungida, en la que se derrama aceite, digamos, que términos son el ungidos, el Mesías. El Salmo 2, el Salmo 72, pero especialmente Salmo 89, Salmo 2, Salmo 89 y quizá el Salmo 110, 4 de ellos, ¿verdad? 4 de ellos. Esos textos a la par de 2 Samuel 7, especialmente versículos 12-14, son los salmos mesiánicos más, más transparentes, si se quiere, en todo el Antiguo Testamento, que comunican de esta persona y las expectativas en torno a esta figura davídica, a todos ellos ascendientes de David. Bueno, el Salmo 89, si lo leyéramos todo, veríamos cómo nos habla de este descendiente de David. Leímos solo una porción, pero en esa porción destacamos lo siguiente, ¿eh? También yo, un primogénito, lo constituiré. Está hablando del Mesías, ¿eh? Y habla de eso, de hacerlo el primero entre los suyos, ¿verdad? Primogénito lo constituiré, y no solo eso, sino fuera del círculo de los suyos, además lo va a elevar entre los reyes de la tierra. No va a haber otro como él, ¿eh? Él va a trascender a todos estos reyes alrededor, ¿verdad? O sea, entre su pueblo y fuera de su pueblo, esta figura es singular, especial, destaca, ¿verdad? Había esa expectativa en esta figura. Y más adelante dice, como la luna será fijado por siempre
y un testigo confiable o verdadero en los cielos. Bueno, estas alusiones, bueno, estas porciones del Salmo 89 en hebreo u 88 en griego, las recupera el autor de Apocalipsis para describir así a Jesús. Y describe a Jesús en estos términos, ¿verdad? Él es el testigo fiel o confiable, ¿sí? Él es el primogénito, dice, de entre los muertos. Ya no es el primogénito, bueno, aquí era el primogénito entre su pueblo, entre los suyos. Bueno, ahora le actualiza, ¿verdad? Es el primogénito, el primero en nacer, el primero en surgir de los muertos. Y por cierto, aquí es donde se aplica el término oxímoron, ¿no? Si han escuchado esa palabra oxímoron, ¿qué es un oxímoron? Bueno, es poner dos ideas contrapuestas o dos términos contrapuestas. Y este es uno, ¿no? En griego, protótokos, y traducimos eso, es el primero que nace de los muertos. Eso no hace sentido, ¿verdad? El primero que nace de los muertos. Bueno, los cristianos, los primeros cristianos tuvieron que acuñar nuevos términos para comunicar estos eventos extraordinarios de Dios, ¿verdad? Y una de ellas es cómo se trasciende la muerte. Bueno, ese fue Jesús, ¿verdad? El primero en nacer de los muertos. Hay vida después de la muerte, ¿verdad? En Jesús. Y ese es uno. Pero es una alusión al Salmo. En realidad es un título mesiánico actualizado por el evento de Jesús, ¿no? Ese es uno. Y además nos dice que es el soberano, el jefe, el comandante de los reyes de la tierra. No cuenta, es elevado entre los reyes de la tierra. Entonces nos habla de si me permiten ir ahora a este texto, nos habla de su vida, su ministerio aquí en la tierra, si se quiere, nos habla de su muerte, presume su muerte y también alude a su resurrección y habla de su exaltación, ¿verdad? Este es el Jesús en su totalidad, ¿verdad? Su ministerio, muerte, resurrección, ascensión, exaltación, y de este iremos viendo más en la medida en que avancemos en el texto de Apocalipsis, ¿verdad? Pero ahora, eso que dejó con cierta vaguedad el Salmo 88 o Salmo 89, 88, es decir, ¿quién era esta figura? Solo sabíamos que era un descendiente de David, pero ¿quién exactamente? Ahora el autor de Apocalipsis nos dice, esa figura es ahora Jesús, ¿ya? Ya tiene nombre y apellido, como diríamos, ¿verdad? Ya tiene nombre, ya sabemos quién es, ya no nos quedamos con esa la incertidumbre de, bueno, ¿a quién es esta figura descendiente de David? El Salmo 89 se actualiza en Jesús, como lo es el Salmo 2, como lo es el Salmo 72, entre otras, es ahora Jesús. En él se cristaliza esta expectativa. Él es el Mesías, no otro, no hay más, ¿no? Él es el Mesías. Y así, si uno lee toda esta salutación con estas alusiones trinitarias, tenemos ecos a un nuevo éxodo. Dios está por hacer algo, ¿eh? Pero su nuevo agente es Él, Jesús el Mesías. Y ese agente va a estar dotado con el Espíritu, como era la expectativa en la literatura profética, ¿no? Este retoño, este renuevo de la casa de David, en él va a reposar el Espíritu. Toda esta vastedad del Espíritu, toda esta plenitud del Espíritu va a estar en el, bueno, eso es lo que está tejiendo a su manera el autor de Apocalipsis con esta salutación. Muy densa, ahora vemos, ¿verdad? Igual de densa como las que escribe Pablo a su manera. Bien, pasamos al siguiente punto. Leímos esto, bueno, ustedes leyeron esto, esta doxología, y esto de doxología simplemente es un término en el argot teológico. Doxa significa gloria, y entonces es este discurso, si se quiere, esto que proferimos a Dios el Creador en un acto de adoración, ¿no? Y generalmente las doxologías en el Nuevo Testamento están dirigidas a Dios, pero esto es extraordinario porque aquí está dirigida exclusivamente a Jesús, el Mesías, ¿verdad? Y esta es una innovación extraordinaria. Cualquier judío del primer siglo para esto hubiera sido una blasfemia. El único quien merecía adoración es Dios, el Creador, pero Jesús también recibe esta adoración. Y eso es lo que va a proponer el libro de Apocalipsis, especialmente cuando lleguemos al capítulo 5, ¿verdad? En el 4 se adora a Dios, al Creador, pero en el 5 también se adora al Mesías, al Cordero, a Jesús, y ello a la par de Dios, el Creador. Y eso era una blasfemia para un judío de la época, ¿verdad? Para un judío de la época, pero
Para nosotros los cristianos no es el caso. Y entonces tenemos este relato de lo que hizo este Jesús. En este nuevo Éxodo también se sacrifica un cordero. Y de hecho es uno de los títulos que predomina en el libro de Apocalipsis, el cordero, especialmente cuando vemos a partir del capítulo 5, el cordero. Un cordero que fue como inmolado, dice Juan que ve. Bueno, ahí está, nos anticipa, nos prepara. Este Jesús, Mesías que acabamos de leer, lo extraordinario de él, bueno, él nos ama. Es interesante esta expresión. Su amor está conjugado en tiempo presente, en continuo. Nos ama, ¿no? No nos amó, sino nos ama, nos ha amado, pero nos ama. Y nos liberó, nos ha librado de nuestros pecados con su sangre. Y la primera referencia de la sangre y el pecado y la liberación que con ello trae, pues es de nueva cuenta la historia del Éxodo, que quizá recordemos, el pueblo está por salir de Egipto y entonces tienen que sacrificar un cordero, la sangre del cordero, ponerla en los marcos de sus puertas para que cuando pase el ángel del Señor, el ángel vengador, no les afecte a ellos. ¿Ya? Y desde entonces esa idea se materializa después en Éxodo 30:10 al sacrificar un cordero, ¿no? Como expiación por el pecado. Pero viene de ello, viene de eso. Bueno, eso hizo Jesús por nosotros y la consecuencia también, cuando sale el pueblo de Israel ya de Egipto, cruzó las aguas, llega a esa montaña, allí entran en ese pacto con Yahvé Dios, ¿ya? Se constituyen el pueblo de Dios y entonces ahí está evocando Éxodo 19, nos constituyó un reino, sacerdotes para el Dios y Padre de él. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Es adoración. La teología, la historia, la intervención de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, debe movernos a la adoración. A Él la gloria y la fuerza en las eras de las eras. Amén. Y de hecho, este texto en un momento más lo repasaremos al celebrar la cena del Señor. Finalmente, los últimos dos versículos, 7 y 8. Mira, viene con las nubes o va con las nubes y lo verá todo ojo, incluso quienes lo perforaron o atravesaron, se golpearán el pecho a manera de lamento, por él todas las familias de la tierra. Bueno, lo que hace aquí el autor de Apocalipsis es alude, eh, funde estas alusiones primero a Daniel 7. De ello veremos un poco más en dos domingos, esta alusión a Daniel 7. Pero quizá en Daniel 7, recordemos, es esta visión de otro vidente. Daniel ve del gran mar surgir 4 monstruos, figuras híbridas, aterradoras algunas de ellas, pero dice en algún momento, después en esta escena donde hay un trono, un anciano de días en ese trono, rodeado de otros tronos, cada uno de estos monstruos o bestias son destronados, ¿eh? Se dicta sentencia y de hecho el último, la cuarta, es ejecutada, es su cuerpo echado a ese lago de fuego, por cierto. Pero entonces esos monstruos dan paso a esta figura como humana que va sobre las nubes, se presenta ante este trono, este anciano de días, y lo que ocurre es que esta figura humana es reivindicada, es empoderada, es exaltada, ¿no? Bueno, esa es la alusión que tiene aquí en mente. Es una escena de reivindicación, ¿no? Lo que Jesús ha hecho le mueve a eso, es la exaltación, reivindicación, empoderamiento, es un eco de ello. Y luego, además de eso, hay esa cita, esa alusión a Zacarías 12:10. Si uno leyera Zacarías 12:10, que posteriormente si pueden hacerlo, está hablando Dios y no queda del todo claro si se refiere a él, a Yahvé Dios o a un agente de él, pero en algún momento Dios va a hacer algo por su pueblo, por Jerusalén y por el resto de su pueblo, ¿verdad? Y es entonces cuando este pueblo suyo va a reaccionar y se va a dar cuenta que hicieron algo que le dolió, algo a su creador, al Dios con el que habían entrado en un pacto, ¿verdad? Bueno, eso lo traslada el autor de Apocalipsis hacia Jesús, ¿no? Hacia Jesús. Y de nueva cuenta, comunica esta idea de exaltación o reivindicación. E incluso introduce esta innovación en el texto, porque en Zacarías 12:10 solo se limita a hablar de Jerusalén, los habitantes de Jerusalén, quizá el pueblo de Dios en ese territorio, y que habla de todas las familias de la tierra, ¿sí? En griego, la expresión que usa
es la misma que aparece en la versión en griego de Génesis 2:3. ¿Recuerdan Génesis 2:3? Quizá Dios llama a Abraham y Sara y les dice que a través de ellos se propone bendecir a todas las familias de la tierra. Y es interesante que Apocalipsis recupera esa expresión, esa primera vez que aparece en el texto, por lo menos en griego, las familias de la tierra, y ahora se le aplica a este texto, ¿no? El alcance es global, es universal. Todas las familias de la tierra, sí, amén. Entonces, es una escena de vindicación, si se quiere, siguiendo la pauta que marca Daniel 13, y concluye con esta afirmación, triple afirmación del Señor, ¿eh? Dice el Señor Dios, yo soy el alfa y la omega. ¿Quién es, quién era y quién viene? Ya vimos esta alusión a Éxodo, el Todopoderoso. Esta primera frase, yo soy el alfa y la omega, ocurre nuevamente en Apocalipsis 21:6 y se la apropia a Dios. De hecho, son las únicas dos ocasiones en las que el autor de Apocalipsis plasma algo referido a Dios en primera persona singular. Es decir, Dios está hablando, diciendo, dice el Señor Dios, yo soy el alfa y la omega. Y lo mismo el 21:6, esta visión de la nueva creación, nuevo cielo, nueva tierra. Dios habla nuevamente en primera persona singular. Pero esta 22:13, si uno leyera ese texto, es Jesús quien dice, yo soy el alfa y la omega, pero además usa otra frase que también dice, soy el primero y el último también. O sea, son frases sinónimas allí en 22:13, ¿verdad? Y por esa sola expresión en Isaías 44:6, Dios dice de sí mismo a través del profeta, ¿verdad? Él es el principio, Él es el primero y Él es el último. Es decir, Él lo abarca todo, ¿eh? Él lo abarca todo, desde el principio hasta el final. Y esta es una manera de referirse, ¿verdad? En términos del alfabeto, desde la primera letra hasta la última. Este es el alfabeto griego, ¿verdad? Del alfa a la omega. Pues cubre todo, ¿verdad? Cubre todo. Es el Dios que lo cubre todo. Es el Dios que ya vimos quién es, quién era, quién viene, esta alusión al Éxodo. Y luego introduce esta expresión, el Todopoderoso, que ocurre en todas esas ocasiones. Y pareciera que esa expresión, el Todopoderoso, en griego es pantocrator, que se forma igual de dos términos, paz y krator, que quiere decir gobernante, el todopoderoso, el omnipotente también, otra manera de traducirlo. Esa expresión parece traducir cuando en el Antiguo Testamento uno lee Yahvé Shebaot, la expresión Shebaot, que a veces se traduce como Yahvé de los ejércitos, Yahvé de las huestes celestiales, pero siempre con la idea de que Él es todo, no hay rival para Él. Él ostenta todo el poder en el cosmos, en el universo. Entonces la expresión Sebaot parece ser que traduce esta expresión el Pantocrator, el que todo lo puede, el todopoderoso, el omnipotente. Y de hecho en la literatura judía no canónica, primera de esas 9:46, aparecen los dos términos, Pantocrator y Sabaoth, ¿no? Sabaoth. Y bendijo Esdras al Señor, Dios, el Altísimo, Dios, Sabaoth, todopoderoso, ¿no? Pero, así que en conclusión, en esta sesión, discernir la estructura del libro de Apocalipsis es todo un desafío. Algunos esquemas viables descansan en indicadores audiolingüísticos, el caso que presenta el profesor Bocan, o bien se puede deducir a partir de ese gran arco narrativo que conforman los capítulos 12 a 20, que es mi propuesta a ustedes. El autor del Apocalipsis adopta en principio un saludo epistolar al que da un giro trinitario en el cual evoca la expectativa de un nuevo éxodo. Algo está por ocurrir, ¿eh? Se requiere de una nueva liberación, pero esta vez del pecado, en esa primera instancia, basada en una persona empoderada por el Espíritu, cuya identidad mesiánica recae en Jesús. Y el autor responde con una doxología del todo cristológica, ya vimos, y evoca una escena de reivindicación rematada por una afirmación divina. Bien, algunas implicaciones de lo que hemos visto hoy. Quizá hemos escuchado en el pasado algunas maneras de apreciar la estructura del libro de Apocalipsis. La pregunta es, ¿hemos sopesado la evidencia para ello? Cuidadosamente, hace sentido, ¿no?
Hoy vimos dos, es posible que haya más, pero estas dos en el ámbito académico parecen marcar, parecen generar cierto consenso, si me permiten ponerlo así, ¿va? Una gramatical, otra narrativa. La innovación apocalíptica de un saludo epistolar, ahora con visos trinitarios, siguiendo una narrativa implícita de liberación, nos anima también a innovar en nuestras diversas actividades y operaciones desde una perspectiva cristiana. Y por último, ¿no? Experimentamos ya el amor de Jesús, el Mesías, en nuestras vidas. Le correspondemos con adoración y obediencia a su señorío. Gracias por su atención, hermanos. Vamos a hacer una oración a manera de respuesta. Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, porque nos permites aprender más acerca de tu palabra y ser escuchas y al mismo tiempo poder hacer esta lectura de este libro, Señor, tan especial. Te agradecemos, Señor, porque tú has permitido que aprendamos estas cosas, que las conozcamos. Te agradecemos por la vida de nuestro hermano Fabián, Señor, que pues nos comparte esta palabra con que podemos estudiarla. Y Señor, en esta hora respondemos a esto que hemos leído en un acto y en una voz de adoración a ti, Señor, a ti a través de Jesús, quien como hemos leído, quien era, quien es y quien ha de venir. Te agradecemos, Dios, por las cosas nuevas que tú haces, que tú has hecho y que tú harás, Señor. Te agradecemos, Dios, por tu grande amor, porque diste tu vida por nosotros y porque por medio de ti, Señor Jesús, es que podemos conocer esa gloria de nuestro Dios. Te agradecemos, Señor, y nos rendimos a ti en adoración, Señor. Y confesamos, Señor, que tú eres nuestro Señor. Tú eres el soberano de todos los reyes de la tierra, como lo leíamos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos permita seguir aprendiendo más acerca de tu palabra, acerca de lo que tú has hecho, tú haces y tú harás, Señor, en el porvenir. Y, Señor, te pedimos que cada día podamos tener esta perspectiva de tu reino, Señor, de las cosas que tú has establecido y estar atentos a las cosas nuevas que tú haces, Señor. Incluso descansar en ti, Señor, cuando vemos que se levantan algunos gobernantes opresores o reinos que tratan de destruirse unos a otros, Señor. Tú nos has provisto una perspectiva diferente, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta perspectiva que nos das a través de tu evangelio, del evangelio de Jesucristo, pueda permear, Señor, en todas las esferas, incluso las esferas de gobierno, Señor, en todo el mundo, Señor. Porque como lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos dicho, Señor, toda lengua, toda tribu, Señor, todos los reinos y las naciones podrán verte, Señor, y podrán ver tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.